¿Qué tal, amigos? Después de 30 años de silencio, Carlos Salinas de Gortari finalmente habló y sus declaraciones han conmocionado a todo México. El expresidente que marcó para siempre el destino de nuestro país acaba de romper su pacto de silencio desde el exilio y lo que dijo va a dejarte helado. Si te gusta este tipo de contenido sobre política mexicana y figuras controvertidas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal porque aquí analizamos sin miedo a los personajes más polémicos de nuestra historia. Hoy te voy a contar exactamente qué fue lo que declaró Salinas, por qué eligió este momento para hablar y qué significa esto para el futuro político de México. Prepárate porque esta historia tiene más giros que una telenovela y cada revelación es más impactante que la anterior. ¡Empezamos! Después de casi 3 décadas de exilio autoimpuesto y un silencio calculado que había protegido sus secretos más oscuros, Carlos Salinas de Gortari finalmente decidió hablar. A los 77 años, el expresidente mexicano que gobernó de 1988 a 1994 sorprendió al mundo al participar en el podcast La Invención de América del Norte, rompiendo así una de las omertas políticas más prolongadas de la historia moderna mexicana. Su reaparición no fue casual, coincidió estratégicamente con el final del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien durante 6 años lo había señalado como el padrino del neoliberalismo y jefe de la mafia del poder. Las primeras palabras de Salinas resonaron como un terremoto político, especialmente cuando se describió a sí mismo como desempleado y criticó la eliminación de las pensiones presidenciales. La ironía de sus declaraciones no pasó desapercibida para una sociedad que aún carga las cicatrices de su presidencia. Para muchos mexicanos, escuchar nuevamente su voz después de tanto tiempo fue como revivir una pesadilla colectiva que creían superada. Su estrategia mediática parecía calculada para reescribir la narrativa histórica en un momento de transición política. La elección del momento para romper el silencio reveló la astucia política que siempre había caracterizado a Salinas. Durante décadas había observado desde las sombras cómo otros expresidentes enfrentaban el escrutinio público, mientras él mantenía un perfil bajo en sus residencias europeas. Su regreso al debate público no fue producto de la nostalgia o el arrepentimiento, sino una maniobra estratégica para influir en la narrativa histórica cuando México se preparaba para una nueva era política. La sociedad mexicana reaccionó con una mezcla de incredulidad, indignación y curiosidad morbosa ante la reaparición del hombre que había marcado profundamente el destino del país. Sus declaraciones iniciales, aparentemente inocuas sobre temas económicos y pensiones, escondían un mensaje más profundo. Salinas seguía siendo un actor político relevante. El hecho de que eligiera un podcast moderno como plataforma demostró su comprensión de los nuevos medios y su capacidad de adaptación. Para los analistas políticos, su reaparición representaba el intento de un hombre de limpiar su legado antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta que resonaba en todo México era simple pero perturbadora: ¿qué más tenía que decir? El impacto inmediato de sus declaraciones fue amplificado por las redes sociales, donde generaciones que no habían vivido directamente su presidencia conocieron por primera vez la voz del hombre que había transformado radicalmente México. Los hashtags relacionados con Salinas se volvieron tendencia, y los memes sobre su desempleo circularon masivamente, convirtiendo su regreso en un fenómeno viral que trascendió las fronteras tradicionales del debate político. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, respondió con sarcasmo característico de la Cuarta Transformación, sugiriendo que podría solicitar la pensión para adultos mayores si regresaba a vivir al país. Esta respuesta gubernamental reflejó la tensión existente entre el nuevo régimen y los vestigios del pasado neoliberal. Los medios internacionales también prestaron atención al regreso de Salinas, recordando su papel en la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las privatizaciones que definieron el México moderno. Su reaparición coincidió con debates globales sobre el neoliberalismo y sus consecuencias, convirtiendo su voz en parte de una conversación más amplia sobre modelos económicos y justicia social. Para muchos observadores, el timín no era coincidencia sino estrategia pura. La estrategia comunicacional de Salinas reveló un entendimiento sofisticado de la política moderna y el manejo de la opinión pública. Al elegir un formato de podcast, evitó la confrontación directa con periodistas hostiles y mantuvo control sobre la narrativa, algo que había perfeccionado durante su presidencia. Sus declaraciones iniciales, centradas en quejas aparentemente menores sobre pensiones, funcionaron como una cortina de humo para temas más serios que podría abordar posteriormente. La elección de presentarse como desempleado fue particularmente calculada, buscando generar simpatía o al menos humanizar su figura ante una opinión pública que lo había demonizado durante décadas. Sin embargo, esta estrategia también reveló una desconexión fundamental con la realidad mexicana, donde millones de personas realmente desempleadas luchaban por sobrevivir. El contraste entre su desempleo privilegiado en Europa y la pobreza real de México no pasó desapercibido para sus críticos.
Su reaparición también sirvió como una prueba de cómo el establishment político reaccionaría ante su regreso al debate público. La respuesta gubernamental y mediática proporcionó información valiosa sobre el estado actual de las instituciones mexicanas y su disposición a confrontar el pasado. El fenómeno Salinas trasciende su persona individual para convertirse en un símbolo de cómo el poder político en México ha operado históricamente desde las sombras. Su decisión de romper el silencio después de tanto tiempo plantea preguntas fundamentales sobre la impunidad, la memoria histórica y la justicia en México. Durante casi 3 décadas, había logrado evitar consecuencias legales serias por los escándalos que marcaron su presidencia, desde el fraude electoral de 1988 hasta los asesinatos políticos y la corrupción sistemática. Su reaparición pública puede interpretarse como una declaración de victoria. Había sobrevivido política y legalmente a todos sus críticos y adversarios. Para las nuevas generaciones de mexicanos, su voz representó el primer contacto directo con una figura que conocían solo a través de libros de historia y documentales. Su habilidad para mantener relevancia política después de décadas de exilio demostró la persistencia de las redes de poder que había construido durante su presidencia. El hecho de que sus declaraciones generaran cobertura mediática masiva confirmó que, a pesar de todo, seguía siendo una figura central en la política mexicana. Su regreso al debate público también funcionó como un recordatorio de que los fantasmas del pasado nunca desaparecen completamente. La reacción internacional a la reaparición de Salinas fue particularmente reveladora sobre cómo se percibe México en el exterior. Medios especializados en América Latina recordaron su papel en la modernización económica del país, pero también los costos sociales de sus reformas. Su figura sigue siendo controvertida en círculos académicos internacionales, donde algunos lo ven como un reformista visionario mientras otros lo consideran responsable de profundizar la desigualdad en México. El hecho de que mantenga residencias en España y el Reino Unido ha sido interpretado como símbolo del privilegio de las élites políticas mexicanas para escapar de las consecuencias de sus actos. Su capacidad para viajar libremente por el mundo, mientras otros expresidentes enfrentan restricciones legales, subraya las diferencias en cómo la justicia internacional trata a diferentes figuras políticas latinoamericanas. Los analistas internacionales también notaron el contraste entre su vida cómoda en el exilio y la situación económica de millones de mexicanos que siguen padeciendo las consecuencias de las crisis que marcaron su mandato. Su reaparición coincidió con debates globales sobre corrupción y gobernanza, convirtiendo su caso en un estudio relevante para la comunidad internacional. Para muchos observadores externos, Salinas representa el arquetipo del político latinoamericano que logra evadir la justicia mediante conexiones internacionales y recursos económicos. El aspecto más inquietante de la reaparición de Salinas fue la naturalidad con la que retomó el debate público, como si los escándalos y tragedias de su presidencia fueran agua pasada. Su tono casual al discutir temas económicos y políticos contrastó dramáticamente con la gravedad de las acusaciones que han pesado sobre él durante décadas. Esta actitud puede interpretarse como una estrategia psicológica para normalizar su figura y hacer que la sociedad olvide o minimice sus transgresiones pasadas. Su capacidad para presentarse como una víctima del sistema político actual, quejándose de la eliminación de las pensiones presidenciales, demostró una habilidad extraordinaria para invertir narrativas y victimizarse. Para muchos mexicanos, escucharlo hablar con tal tranquilidad sobre su situación económica mientras el país sigue enfrentando los efectos de sus políticas fue profundamente perturbador. Su reaparición también reveló la persistencia de las redes de apoyo que había construido durante décadas, evidenciada por su acceso a plataformas mediáticas respetables. El hecho de que pudiera regresar al debate público sin enfrentar consecuencias inmediatas confirmó la impunidad de la que ha gozado durante toda su vida postpresidencial. Su estrategia de comunicación sugirió una preparación cuidadosa para un posible regreso más prominente a la vida pública mexicana. La dimensión generacional del regreso de Salinas añadió una capa adicional de complejidad al fenómeno. Para mexicanos mayores de 50 años, su voz evocó recuerdos directos de una época traumática marcada por crisis económicas, violencia política y desesperanza social. Sin embargo, para generaciones más jóvenes, representó el primer encuentro directo con una figura legendaria del poder político mexicano. Esta brecha generacional se reflejó en las reacciones diferenciadas en redes sociales, donde algunos jóvenes mostraron curiosidad mientras que usuarios mayores expresaron indignación y dolor. Su capacidad para generar conversación entre todas las generaciones confirmó su estatus como figura histórica controversial, pero innegablemente relevante. Los educadores y académicos vieron en su reaparición una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo y la corrupción. Para los movimientos sociales contemporáneos, su regreso sirvió como recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria histórica y exigir justicia para los crímenes del pasado. Su reaparición también planteó preguntas sobre cómo las sociedades deben lidiar con figuras políticas controvertidas del pasado.
El debate generado por su regreso demostró que México aún no ha logrado cerrar completamente los capítulos más oscuros de su historia reciente, y que figuras como Salinas siguen teniendo el poder de dividir y polarizar a la sociedad. La elección presidencial de 1988 representa uno de los episodios más controvertidos en la historia democrática de México, y Carlos Salinas de Gortari fue su protagonista central. El 6 de julio de ese año, millones de mexicanos acudieron a las urnas esperando participar en la elección más competitiva en décadas, sin imaginar que serían testigos de uno de los fraudes electorales más sofisticados y descarados de la era moderna. La frase "se cayó el sistema" se convirtió en sinónimo de manipulación electoral cuando las computadoras del conteo oficial misteriosamente dejaron de funcionar justo cuando los resultados preliminares mostraban a Cuauhtémoc Cárdenas liderando en zonas clave del país. Durante varias horas cruciales, el flujo de información se interrumpió completamente, y cuando el sistema fue restaurado, Carlos Salinas apareció mágicamente como el ganador. La ciudadanía mexicana comprendió inmediatamente que había sido testigo de una operación de ingeniería electoral diseñada para perpetuar el poder del PRI. El colapso del sistema no fue una falla técnica, sino una cortina de humo perfectamente orquestada para manipular los resultados. Para entender la magnitud de este fraude, es necesario examinar el contexto político que lo hizo posible y las consecuencias que tuvo para la democracia mexicana. El PRI había dominado la política mexicana desde 1929, pero a finales de los años 80 enfrentaba una crisis de legitimidad sin precedentes. La crisis económica de 1982 había devastado el país, y el descontento social había alcanzado niveles críticos que amenazaban la estabilidad del sistema político. Miguel de la Madrid, predecesor de Salinas, había implementado políticas de austeridad que empobrecieron a millones de mexicanos mientras las élites políticas mantenían sus privilegios. En este contexto de efervescencia social, figuras prominentes del propio PRI comenzaron a cuestionar abiertamente la dirección del partido y la concentración del poder en una élite cada vez más desconectada de la realidad nacional. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario expresidente Lázaro Cárdenas, emergió como líder de una facción disidente que eventualmente abandonó el PRI para formar el Frente Democrático Nacional. Su candidatura representó la primera amenaza seria al monopolio priista desde la formación del partido, y su capacidad para llenar el zócalo de la Ciudad de México con simpatizantes demostró el hambre de cambio que existía en la sociedad mexicana. Simultáneamente, el Partido Acción Nacional también ganaba fuerza bajo el liderazgo de Manuel Cloutier, creando una pinza política que atacaba al PRI desde la izquierda y la derecha. Por primera vez en su historia, el partido enfrentaba una competencia electoral real que podía resultar en su derrota. La estrategia del fraude electoral de 1988 no fue improvisada sino cuidadosamente planificada por una élite política que no estaba dispuesta a ceder el poder democráticamente. Carlos Salinas, como candidato designado por el sistema priista, era consciente de las dificultades que enfrentaba para ganar una elección limpia en el contexto de crisis económica y descontento social que caracterizaba al país. La instalación de un nuevo sistema computarizado para el conteo de votos, aparentemente diseñado para modernizar el proceso electoral, en realidad proporcionó la infraestructura técnica necesaria para ejecutar la manipulación. La Comisión Federal Electoral, encabezada por Manuel Bartlett, estaba completamente controlada por el PRI y funcionó como el brazo operativo del fraude. Los resultados preliminares que mostraban a Cárdenas liderando no fueron una sorpresa para los operadores del sistema, quienes habían planificado exactamente ese escenario. El colapso del sistema fue activado en el momento preciso para evitar que los resultados reales se hicieran públicos. Durante las horas cruciales en que el sistema estuvo caído, los verdaderos resultados fueron alterados mediante una operación que involucró a cientos de funcionarios en todo el país. Cuando el sistema fue restaurado, los números habían sido completamente reconfigurados para mostrar una victoria ajustada pero suficiente de Salinas. La magnitud del fraude de 1988 se hizo evidente no solo por la manipulación directa de los resultados, sino por la destrucción sistemática de las pruebas que podrían haberlo demostrado. El Congreso mexicano, con el apoyo tanto del PRI como del PAN, votó para destruir las boletas electorales sin abrirlas ni recontarlas, eliminando así la única evidencia física que podría haber confirmado o desmentido definitivamente la manipulación. Esta decisión no fue casual sino parte de un acuerdo político para proteger la legitimidad del sistema electoral y evitar una crisis institucional que podría haber desestabilizado completamente el país. La destrucción de las boletas también reveló la complicidad del PAN en el fraude, ya que ese partido prefirió mantener su estatus de oposición controlada antes que arriesgar una verdadera democratización que podría haber beneficiado a la izquierda. Los resultados oficiales que dieron a Salinas el 50.36% de los votos fueron una cifra calculada para darle legitimidad mínima sin ser tan abrumadora como para resultar increíble. El porcentaje atribuido a Cárdenas, 31.12%, y a Cloutier, 17.07%,
también fueron diseñados para minimizar la victoria de la oposición y justificar la continuidad del sistema priista. La precisión matemática de estos porcentajes, que no coincidían con los conteos iniciales reportados antes de la caída del sistema, fue una de las pruebas más evidentes de la manipulación. El fraude de 1988 no fue solo electoral sino también mediático, ya que los medios de comunicación controlados por el gobierno ayudaron a legitimar los resultados fraudulentos. Las consecuencias del fraude electoral de 1988 trascendieron el ámbito político para convertirse en un trauma nacional que marcó profundamente la psique colectiva mexicana. La frase "se cayó el sistema" se convirtió en un símbolo permanente de la desconfianza hacia las instituciones electorales y la democracia formal en México. Para millones de ciudadanos que habían participado esperanzados en el proceso electoral, el fraude representó una traición fundamental que destruyó su fe en la posibilidad de cambio pacífico a través de las urnas. Esta desconfianza tuvo efectos duraderos en la participación ciudadana y la cultura política mexicana, creando un cinismo generalizado hacia los procesos electorales que persistió durante décadas. El trauma del 88 también influyó en la radicalización de algunos sectores sociales que perdieron la esperanza en las vías institucionales de cambio, contribuyendo al surgimiento de movimientos guerrilleros como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para la izquierda mexicana, el fraude de 1988 confirmó que el sistema político no permitiría una transición democrática real sin una lucha más profunda. La legitimidad de Salinas quedó permanentemente cuestionada, convirtiendo su presidencia en un ejercicio constante de autoritarismo compensatorio para mantener el control político. El fraude también reveló la sofisticación del aparato de control priista y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias sin ceder poder real. Para muchos analistas, 1988 marcó el momento en que México perdió una oportunidad histórica de democratización pacífica, retrasando la transición democrática por más de una década. La confirmación posterior del fraude de 1988 vino de fuentes inesperadas que validaron las sospechas que millones de mexicanos habían tenido desde la noche electoral. En 2004, Miguel de la Madrid publicó su autobiografía en la que insinuó que el PRI pudo no haber ganado legítimamente la elección, admitiendo que los primeros resultados mostraban a Salinas perdiendo fuertemente frente a Cárdenas. Esta revelación, aunque tardía, proporcionó confirmación oficial de lo que muchos habían sospechado durante décadas. Un año después, en una entrevista televisiva, de la Madrid fue aún más explícito al declarar que el PRI perdió las elecciones del 88 o al menos perdió un número importante de votantes. Estas declaraciones fueron interpretadas como una admisión tácita del fraude electoral, aunque después la familia de la Madrid intentó retractarse alegando problemas de salud mental del expresidente. La controvertida retractación solo añadió más credibilidad a las declaraciones originales, ya que muchos interpretaron el cambio de postura como resultado de presiones políticas. Manuel Bartlett, quien había dirigido la Comisión Federal Electoral en 1988, mantuvo durante décadas que Salinas había ganado legítimamente, pero sus declaraciones perdieron credibilidad ante el cúmulo de evidencias en contrario. La confirmación del fraude también vino del análisis posterior de los patrones de votación, que mostraron irregularidades estadísticas imposibles de explicar por procesos aleatorios normales. Investigaciones académicas demostraron que la distribución de votos seguía patrones artificiales inconsistentes con el comportamiento electoral orgánico. Para 2005, el consenso académico y político había establecido que la elección de 1988 había sido fraudulenta, validando las denuncias que la oposición había hecho desde la noche electoral. El legado del fraude de 1988 se extendió mucho más allá de la elección misma para convertirse en un factor determinante en la evolución política de México durante las siguientes décadas. La ilegitimidad de origen de Salinas lo obligó a gobernar con métodos cada vez más autoritarios, utilizando la represión, la cooptación y la manipulación mediática para mantener el control político. Su administración se caracterizó por una concentración excesiva del poder presidencial y la eliminación sistemática de cualquier oposición real, desde asesinatos políticos hasta la persecución de líderes sociales. El fraude también sentó un precedente peligroso sobre los límites de la manipulación electoral que podían tolerar las instituciones mexicanas, normalizando prácticas antidemocráticas que persistieron durante años. Para el PRI, el éxito del fraude de 1988 demostró que podía mantener el poder independientemente de la voluntad popular, reforzando su autoritarismo y resistencia al cambio democrático. La oposición, especialmente la de izquierda, aprendió que el sistema político no permitiría su acceso al poder por vías electorales, lo que influyó en la radicalización de algunos sectores y el surgimiento de movimientos armados. La comunidad internacional también tomó nota del fraude de 1988, afectando la reputación democrática de México y complicando sus relaciones con países que promovían la democratización en América Latina. El fraude de 1988 se convirtió en un símbolo global de la resistencia de las élites latinoamericanas a la democratización real.
Para las nuevas generaciones de mexicanos, el fraude de 1988 se convirtió en una lección sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de defender la integridad electoral. La sofisticación técnica del fraude de 1988 también marcó un punto de inflexión en la historia de la manipulación electoral mundial, demostrando cómo las nuevas tecnologías podían ser utilizadas para perfeccionar el control político. El uso de sistemas computarizados para facilitar la manipulación electoral fue una innovación que posteriormente fue estudiada y replicada en otros países con sistemas autoritarios. La estrategia de usar una falla técnica como cobertura para la manipulación se convirtió en un modelo que otros regímenes autoritarios adoptaron en sus propios contextos. Para los especialistas en sistemas electorales, el caso mexicano de 1988 se convirtió en un estudio de caso sobre las vulnerabilidades de los sistemas de conteo electrónico y la necesidad de salvaguardas democráticas robustas. La coordinación nacional requerida para ejecutar el fraude también demostró la efectividad del aparato de control priista y su capacidad para movilizar recursos humanos y técnicos en una operación de gran escala. El fraude de 1988 también reveló la importancia del control mediático en la legitimación de resultados electorales fraudulentos, ya que los medios controlados por el gobierno ayudaron a normalizar los resultados manipulados. Para los estudios de democratización, el caso mexicano se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo las élites autoritarias pueden utilizar la modernización tecnológica para perpetuar su control político. La lección más importante del fraude de 1988 fue que la tecnología por sí sola no garantiza elecciones más limpias o democráticas, sino que puede ser utilizada para perfeccionar la manipulación electoral cuando las instituciones democráticas son débiles. El caso mexicano influyó en el desarrollo de estándares internacionales para la observación electoral y la implementación de salvaguardas tecnológicas en sistemas electorales modernos. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari se distinguió por la implementación de un sistema de corrupción tan sofisticado y sistemático que transformó fundamentalmente la relación entre el poder político y la riqueza en México. Su administración no se limitó a actos aislados de malversación, sino que construyó una arquitectura institucional diseñada para transferir la riqueza nacional hacia un círculo reducido de élites políticas y empresariales afines al régimen. El núcleo de este sistema fue el llamado presupuesto negro, un fondo gubernamental secreto de varios millones de dólares que supuestamente era administrado directamente por su hermano Raúl Salinas de Gortari, sin ningún tipo de rendición de cuentas o supervisión institucional. Este fondo operaba completamente al margen de los controles presupuestarios normales y se utilizaba para financiar operaciones políticas, enriquecer a la familia presidencial y mantener una red de lealtades que garantizaba la estabilidad del régimen. La existencia de este presupuesto negro fue confirmada años después por testimonios de funcionarios de alto nivel y por la evidencia encontrada en cuentas bancarias internacionales. Para entender la magnitud de la corrupción salinista, es necesario examinar no solo los montos involucrados, sino los mecanismos institucionales que la hicieron posible. El sistema de corrupción implementado por Salinas no fue improvisado sino cuidadosamente diseñado para ser invisible, eficiente y protegido de la accountability democrática. La sofisticación del sistema de corrupción salinista se reveló dramáticamente en 1995 cuando Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, intentó retirar 84 millones de dólares en efectivo del banco suizo Pictet en Ginebra. La operación, que habría pasado desapercibida en un sistema bancario menos regulado, activó inmediatamente las alarmas de las autoridades financieras suizas debido a la magnitud inusual de la transacción y la naturaleza sospechosa de los fondos. Los empleados del banco, entrenados para detectar operaciones de lavado de dinero, alertaron inmediatamente a las autoridades, iniciando una investigación que eventualmente revelaría la existencia de más de 100 millones de dólares distribuidos en docenas de cuentas bancarias vinculadas a la red familiar de los Salinas. La investigación suiza, dirigida por los fiscales Carla Del Ponte y Bernard Bertosa, se convirtió rápidamente en un símbolo global de los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero por parte de funcionarios gubernamentales. La meticulosidad de los investigadores suizos reveló una red financiera internacional que había sido construida durante años para ocultar y lavar fondos de origen ilícito. El caso también demostró la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción transnacional, ya que los delitos habían sido cometidos en México, pero las evidencias estaban dispersas en múltiples jurisdicciones internacionales. La investigación suiza se convirtió en un modelo para otros países sobre cómo investigar y procesar casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto nivel y redes financieras internacionales complejas. El proceso de privatizaciones implementado durante la presidencia de Salinas sirvió como el mecanismo principal para transferir riqueza pública hacia manos privadas de manera sistemática y a gran escala. Entre 1988 y 1994, el gobierno mexicano vendió cientos de empresas públicas que habían sido construidas durante décadas con recursos de todos los mexicanos,
en un proceso que carecía de transparencia y fue diseñado para beneficiar a un círculo reducido de empresarios afines al régimen. La venta de Telmex, la Compañía Nacional de Telefonía, fue el ejemplo más emblemático de este proceso de saqueo legalizado, ya que fue vendida a un consorcio liderado por Carlos Slim en condiciones extraordinariamente favorables que posteriormente lo convirtieron en el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. El proceso de privatización de Telmex no incluyó una licitación pública transparente ni mecanismos para garantizar que el precio de venta reflejara el valor real de los activos de la empresa. En lugar de maximizar los ingresos para el erario público, la venta pareció diseñada para crear un monopolio privado que beneficiaría enormemente al comprador a expensas del interés nacional. Las condiciones de la venta incluyeron garantías gubernamentales y protecciones regulatorias que aseguraron la rentabilidad del negocio para los nuevos propietarios. El resultado fue la creación de uno de los monopolios más rentables y poderosos de América Latina, financiado inicialmente con recursos públicos pero que generó ganancias exclusivamente privadas. La venta de Telmex se convirtió en el símbolo del capitalismo de compadres que caracterizó la era salinista. La transformación de la élite económica mexicana durante el sexenio de Salinas fue tan dramática que reveló el carácter sistemático y planificado del proceso de concentración de riqueza. Al inicio de su mandato en 1988, solo una familia mexicana aparecía en la lista de multimillonarios de Forbes, pero para cuando dejó el cargo en 1994, ese número había aumentado a 24 familias, la mayoría de las cuales habían construido sus fortunas a través de la adquisición de empresas públicas privatizadas en condiciones preferenciales. Esta transformación no fue el resultado de un crecimiento económico generalizado o de innovación empresarial, sino de la transferencia directa de activos públicos hacia manos privadas mediante procesos que beneficiaron a los cercanos al poder presidencial. Los nuevos multimillonarios mexicanos no habían creado valor económico, sino que habían capturado valor que ya existía en forma de empresas públicas rentables. El proceso de privatización se caracterizó por la ausencia de mecanismos competitivos reales, la falta de transparencia en la valoración de activos y la ausencia de condiciones que garantizaran beneficios para la sociedad mexicana. Los bancos, las minas, las empresas de telecomunicaciones y otras industrias estratégicas fueron transferidas a precios subvaluados hacia empresarios que posteriormente obtuvieron ganancias extraordinarias. La concentración de riqueza generada durante el sexenio salinista creó una nueva clase de superricos que ejerció una influencia desproporcionada en la política y la economía mexicanas durante las décadas siguientes. Este proceso de concentración de riqueza también contribuyó a la profundización de la desigualdad social en México, ya que la transferencia de activos públicos hacia manos privadas redujo la capacidad del Estado para redistribuir riqueza y proporcionar servicios públicos de calidad. La reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana, promovida por Salinas en 1992, representó uno de los ataques más devastadores contra los logros sociales de la Revolución Mexicana y un mecanismo adicional para la concentración de riqueza y poder. Esta reforma eliminó las protecciones constitucionales a la tenencia comunal de la tierra que habían existido desde la Revolución, permitiendo la privatización de tierras ejidales y comunales que habían sido la base de la subsistencia para millones de campesinos mexicanos. La reforma fue justificada con argumentos sobre modernización agrícola y eficiencia económica, pero la práctica funcionó como un mecanismo para transferir tierras de campesinos hacia grandes corporaciones agrícolas. Muchos pequeños campesinos, sin apoyo técnico ni orientación legal adecuada, vendieron sus tierras a precios irrisorios y pronto se encontraron sin patrimonio y empobrecidos. El proceso de venta fue facilitado por intermediarios que se aprovecharon de la falta de educación y recursos de los campesinos para adquirir tierras valiosas por una fracción de su precio real. Las grandes agroempresas, muchas de ellas vinculadas a capitales extranjeros, consolidaron rápidamente el control de vastas extensiones del campo mexicano, creando latifundios modernos que concentraron la producción agrícola en pocas manos. El resultado fue la destrucción del tejido social rural que había sido construido durante décadas y el empobrecimiento masivo de comunidades campesinas que perdieron tanto su medio de subsistencia como su identidad cultural. La requisición del puerto de Veracruz en 1991 ejemplificó perfectamente el estilo autoritario de Salinas y su disposición a utilizar herramientas legales de emergencia para beneficiar intereses económicos específicos. Utilizando una figura jurídica diseñada para situaciones de guerra o emergencia nacional, el gobierno federal tomó control directo de las operaciones portuarias, desplazando a los sindicatos que habían administrado el puerto durante décadas. La justificación oficial se basó en argumentos sobre eficiencia y modernización, pero el verdadero objetivo era eliminar la resistencia sindical a un proceso de privatización que transferiría el control del puerto hacia empresas privadas afines al régimen. La requisición se ejecutó con una brutalidad que dejó a cientos de trabajadores portuarios sin empleo ni compensación adecuada, destruyendo familias enteras que dependían de los empleos portuarios para su subsistencia.
Los trabajadores afectados interpusieron múltiples demandas legales contra el gobierno, pero estas permanecieron sin resolverse durante décadas, demostrando la impunidad con que operaba el régimen salinista. La operación también reveló la coordinación entre el gobierno federal y empresarios privados para eliminar obstáculos a la privatización de activos públicos rentables. El caso del puerto de Veracruz se convirtió en un símbolo de cómo el neoliberalismo salinista no se limitaba a reformas económicas, sino que incluía el uso de la fuerza estatal para beneficiar intereses privados. Para muchos analistas, la requisición de Veracruz demostró que el proyecto salinista requería autoritarismo político para implementar sus reformas económicas regresivas. El otorgamiento masivo de concesiones mineras durante la presidencia de Salinas constituyó otro mecanismo de transferencia de riqueza nacional hacia manos privadas que tuvo consecuencias duraderas para la economía mexicana. El gobierno otorgó cientos de concesiones mineras, muchas de ellas al Grupo México, propiedad de Germán Larrea, en condiciones extraordinariamente favorables que garantizaron ganancias extraordinarias para los concesionarios. Estas concesiones, muchas de las cuales siguen vigentes hasta 2063, fueron otorgadas por periodos excepcionalmente largos y con regalías mínimas para el Estado mexicano, efectivamente regalando recursos naturales no renovables a empresas privadas. El proceso de otorgamiento careció de transparencia y competencia real, favoreciendo sistemáticamente a empresarios cercanos al régimen presidencial. Las concesiones incluyeron no solo los derechos de extracción, sino también vastas extensiones de territorio que posteriormente se valorizaron enormemente debido al crecimiento de la industria minera global. El gobierno mexicano renunció efectivamente a la renta económica que podría haber obtenido de la explotación de sus recursos naturales, subsidiando de facto a empresas privadas que obtuvieron ganancias multimillonarias. La concentración de concesiones en pocas manos también creó monopolios regionales que ejercieron un poder desproporcionado sobre comunidades enteras, frecuentemente en detrimento de los derechos ambientales y laborales. Para las comunidades afectadas por la minería, las concesiones salinistas significaron décadas de explotación ambiental y social sin beneficios correspondientes para el desarrollo local. El legado de estas concesiones sigue siendo una fuente de conflicto social y ambiental en México, demostrando cómo las decisiones tomadas durante el sexenio salinista tuvieron consecuencias que trascendieron generaciones. Y ahí lo tienes, la impactante reaparición de Carlos Salinas después de décadas de silencio estratégico. Sus declaraciones no son casualidad, son una movida calculada para influir en el nuevo sexenio que apenas comienza. ¿Crees que Salinas debería enfrentar consecuencias por todo lo que hizo durante su presidencia? ¿O piensas que ya es hora de que México deje atrás el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios, porque me encanta leer lo que piensan sobre estos temas tan controversiales. Si este video te gustó y quieres más análisis sin censura sobre los personajes más polémicos de la política mexicana, no olvides darle like y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos destapando las verdades que otros no se atreven a contar. ¡Hasta la próxima!